Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación, un programa para mejorar nuestras condiciones de vida. Queremos que con todos estos espacios ustedes tengan la posibilidad de mejorar cada vez todos los aspectos de salud y lo más importante, que se familiaricen, que conozcan más de los procesos de la enfermedad. Queremos con este espacio integrar a todas las especialidades de la medicina, porque este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa de medicina que muestra todas las facetas de las especialidades médicas. Gracias a la consulta, a las historias clínicas, a los procesos de enfermedad, nos dirigimos a lo que tiene que existir en la consulta médica, exámenes de laboratorio, que es fundamental para poder hacer un diagnóstico, métodos ecográficos, rayos X, métodos diagnósticos para uno poder decirle a un paciente realmente cuál es su proceso patológico. Eso es lo que queremos en Conexión Vital. Recuerden que ahora ustedes nos pueden ver a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche en Telecafé, donde llevamos ya 14 años. 5 de la mañana y 7 de la noche. Y ahora, este año en Telepacífico. Ustedes nos ven a las 11 de la mañana, lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles a las 11:30. Lo que queremos es expandir este proceso de educación y de prevención. Y como de costumbre tratamos de contar diferentes casos clínicos. Hoy vamos a contar una historia clínica que es el común de nuestros pacientes y estamos con doña Evelia Rusi de Cruz, una paciente muy querida por nosotros en nuestro parque médico en la Pradera en Dos Quebradas. Ella viene de Ibagué, de Bogotá, pero como ella, muchos pacientes que vienen porque se quieren hacer muchos exámenes y ayudas diagnósticas. Y hoy que estamos grabando este programa, con la historia clínica que ella nos va a contar, pues tomamos la decisión de hacer un examen que es muy importante, que ustedes hoy van a entender qué es. Es un método de ecografía que se llama ecodoppler, para mirar cómo está su sistema circulatorio. ¿Qué es lo que pasa? Porque muchas personas dicen, se me hinchan las piernas, me duele cuando camino un ratico, se me cambia de temperatura las piernas, entumecimientos, calambres, edemas, mucha patología que a uno lo hace sospechar como médico que tenga algo que ustedes dicen con mucha frecuencia: doctor, es que yo tengo un problema circulatorio. Y ustedes le achacan mucho al tema circulatorio porque lo oyen decir, sí, tengo un problema circulatorio. Pero ¿qué es un problema circulatorio? ¿Cuáles son esos métodos diagnósticos? Escuchemos primero la historia clínica de doña Evelia Rusi para que ustedes ya entiendan la explicación de nuestro médico invitado hoy. Doña Evelia, buenos días. Cuéntenos, Hola, doctor. Cuéntenos qué es lo que siente. Pues al acostarme siento mucho dolor en las piernas y siento como frío y tengo que arroparme por la noche las piernas. Y también cuando estoy en el carro voy a levantarme, entonces siento entumecimiento en las piernas. También me molesta, a veces me dan calambres, me molesta mucho esa parte, doctor. Evelia, cuando camina, ¿le duele, tiene que descansar o no? No mucho, doctor, pero sí cuando estoy caminando y me estoy quieta, sí se me entumecen las piernas. ¿Le dan calambres? Me dan calambres y tengo que estar en actividad. ¿Hace cuánto tiene esto? Eso hace aproximadamente unos 30 años, más o menos. ¿En las noches a usted le duelen más las piernas, tiene calambres o es simplemente cuando está en la actividad física? No, en la noche, cuando estoy quieta, cuando estoy acostada y si que siento un poquito de frío me comienzan a doler, se me enfrían las piernas. ¿Y usted camina, hace su deporte, en el día no tiene problemas? No mucho, pero sí, también a veces también que me siento por ahí, entonces me dan calambres. Cuando se le hinchan las piernas, ¿es una la que se le hincha o las dos? Las dos levemente, se me inflaman levemente,
pero el cambio de clima más que todo. Yo me vengo de Bogotá para Ibagué y ahí se me comienzan a inflamar las piernas y tengo también retención de líquidos cuando llego a tierra caliente. En tierra caliente. Y tiene muchas venitas, muchas... Doctor, muchas venitas varicosas de esas pequeñitas. Bueno, en vista de esta historia clínica, estamos con el doctor Wilfer Molina Márquez. Él es médico cirujano especializado en métodos diagnósticos, ecografía, medicina familiar, en ecodoppler. Y doctor Wilmer, ya con esta, Wilfer, con esta historia clínica, hablemos un poco de estos métodos diagnósticos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a Conexión Vital en cabeza del doctor Enrique Rojas. El método de ecodoppler se basa en la ecografía. La ecografía, como su nombre lo indica, es a base de ecos. Los ecos son ondas sonoras que viajan, chocan contra el tejido, se devuelven nuevamente hacia el aparato traductor, que ahorita vamos a mostrar el equipo con el que vamos a trabajar. Esas ondas a través de procesos electrónicos se ven en la pantalla en forma de imágenes. En este caso vamos a hacer imágenes de color, por eso se llama Doppler Color. Se llama Doppler Color, se llama Doppler también espectral, porque también vamos a ver unas ondas espectrales que también vamos a analizar brevemente. Este proceso no es doloroso, no es invasivo, no afecta en nada en la salud del paciente, se puede repetir muchísimas veces, a diferencia de los procesos que se hacen con rayos X. La radiación pues se va acumulando en el organismo, tiene cierta toxicidad, pero el caso de la ecografía no tenemos ese problema, se puede hacer las veces que quiera. Le explicamos al paciente el proceso que le va a hacer, entonces le vamos a, con este aparatico vamos a revisarle sus venas. Vamos a hacer básicamente un Doppler venoso y si tenemos tiempo de pronto hacemos la parte arterial. La diferencia, bueno, hay dos sistemas vasculares a nivel del organismo, que son las arterias y las venas. Las venas son las que recogen la sangre que lleva poco oxígeno o muy poco oxígeno de los tejidos hacia el corazón lo manda al pulmón, lo oxigena, y una vez oxigenada esta sangre se convierte en sangre arterial y la manda a través de las arterias. En caso de la patología venosa, lo más que nosotros buscamos es las insuficiencias venosas, o sea que las válvulas que tiene el sistema venoso a veces se dañan y permiten que la sangre se trate de devolver hacia las piernas y por eso se hinchan, por eso se dilatan en forma de varices. Otra patología muy importante es los trombos en las venas, que es una patología también frecuente, que las venas se obstruyen por coágulos, forman trombos y esos trombos, algunos, cuando están especialmente en el sistema venoso profundo, pueden fluir hacia arriba y llegar a producir especialmente tromboembolismo pulmonar, que es una patología pues muy severa. Por eso es importante el diagnóstico. Básicamente las dos patologías más frecuentes, la insuficiencia venosa, que puede producir o hinchazón de las piernas o las varices mismas, y el trombo. Yo quiero hacer un comentario referente a esa historia clínica y de doña Belia y a lo que nos acaba de decir el doctor Wilfer. Muchas personas suelen pensar que se quieren quitar las venitas, ¿cierto? Y ofrecen muchos tratamientos de garaje. Entonces le quitamos las venitas, tratamiento, le inyectamos las venas. Y eso ya lo ofrecen en centros estéticos, hasta enfermeras, esteticistas y demás. Pero cuando ustedes van realmente donde el especialista, que se llama el flebólogo, muchos dicen, a usted no se le pueden inyectar esas venas. Porque la gente cree que es quitar la parte estética. Porque lo primero que hace ese especialista, o los que manejamos este tema, es acudir a un método diagnóstico como el ecodoppler para mirar cómo está ese sistema
venoso y si realmente se puede o no inyectar. O en otros casos, si se puede o no hacer cirugía. Sin este método diagnóstico, hacer un tratamiento, entre comillas, estético, se convierte en un riesgo para la paciente. Traten de nunca hacerse tratamientos que a ustedes les ofrezcan sin un método diagnóstico. Porque, doctor Wilfer, muchas personas dirán, pero estoy las piernas llenas de venitas. Fui donde un médico y el médico me dijo, no la inyecto todavía hasta no tener el ecodoppler. Y con el resultado que ustedes le dan a uno dice, inyecto no, opero no. ¿Por qué unas sí se pueden y por qué otras no? El sistema venoso fundamentalmente se divide en dos sistemas, un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Nosotros tenemos que estar completamente seguros que el sistema venoso profundo está permeable, que no ha tenido trombos antiguos que han dejado obstrucciones parciales o a veces totales. Entonces la sangre tiene que derivar a través de una circulación, por decirlo, colateral, a través de otras vías, y a veces utiliza esas venas que nosotros vemos dilatadas, que la vemos superficialmente, que le molestan al paciente estéticamente, pero si las obstruimos vamos a empeorar el problema, no vamos a permitir que la sangre retorne hacia arriba, y entonces la pierna se va a hinchar peor, le vamos a hacer un daño al paciente, se va a hinchar y podemos ocasionar también incluso la aparición de varices. Entonces por eso es tan importante. Como el doctor lo recalcaba inicialmente, la entrevista con el paciente es muy importante. Nosotros, a pesar de todos los métodos diagnósticos que hay, el 80% del diagnóstico se hace con la anamnesis. La anamnesis es la entrevista que hizo el doctor inicialmente preguntando los síntomas, si era más por la mañana, si era más por la tarde, si era estando en reposo, si era moviéndose, porque eso nos empieza a indicar si el problema es arterial o venoso. Posiblemente en el caso ya puede ser tener algo arterial, porque es más que todo cuando la paciente está quietica, está en reposo, o puede tener las dos patologías. Y con base a esto, doctor Wilfer, usted decide si se le hace la ecografía Doppler arterial o venosa, o cuando el paciente va a la consulta donde ustedes siempre se le hacen las dos. Depende. La mayoría de los pacientes vienen derivados, o sea, el médico ya les indica, les dice, hágase un Doppler arterial o hágase un Doppler venoso. De todas maneras, nosotros a través de la anamnesis de la entrevista con el paciente y de un examen que siempre hacemos físico del paciente, también nos podemos apoyar en que sea más una patología o venosa o arterial, y le podemos hacer una sugerencia al médico para que le mande también el otro examen, si es el caso. Uno pensaría, Mauricio, si me da esta imagen, y las personas que nos ven en este momento pensarían, no, es que doña Belia se le ven muchas venitas. Y entonces la gente dice, no, entonces con lo que están hablando, ella tiene un problema de las venas porque se le ven son las venas. Ojo con eso. Estoy hablando porque la gente dice, yo tengo problemas circulatorios. Y no podemos seguirnos autodiagnosticando ni automedicando. Porque el hecho que yo vea que ella tiene venitas, pues es que ella puede tener un antecedente. ¿Cuántos hijos tuvo, Evelio? 3. 3. Y le tocó trabajar duro la vida. Y 4 embarazos. 5 embarazos tuve. 5 embarazos. Tuve un aborto de 3 meses de embarazo y una niña que se ahorcó con el cordón de 8 meses. ¿Y a usted le tocó trabajar duro la vida? Sí, muy duro, muy duro. Trabajé muy duro, muy duro. La historia del común de nuestras mamás. Les tocó muchas veces en el campo, trabajar, en fin, y los embarazos y eso les puede causar estas venitas. Pero el hecho que ella tenga estas venitas no significa que tenga una enfermedad venosa, porque con lo que estamos diciendo y con la historia clínica y lo que estudiamos en medicina, va uno más a pensar que como es en reposo tenga un problema más de tipo arterial. Exactamente. Entonces, por eso, ahora vamos a tratar de constatar clínicamente, a través del ver, si nosotros observamos las piernas de ella, pues no están hinchadas,
no tienen cambios tróficos en la piel. Cambios tróficos son cambios de color. En el caso de los hombres, por ejemplo, en el caso de que la pérdida de la vellosidad, la piel no es una piel reseca, ¿Las uñas están bien? las uñas están bien. Sí, pero no, En general. es que hay unos casos en que las uñas se Sí, vuelven gruesas. Esas se atrofian, sí. Ujú. Entonces podría uno pensar que es una patología y de pronto pues no puede ser algo tan severo en caso de que sea algo arterial, pues algo, una cuestión leve del proceso a veces de arteriosclerosis por la edad de la paciente, ¿no? Y en el caso venoso pues no vemos una diferencia marcada entre el grosor pues de una pierna y de la otra, que ahora vamos a tomar unas medidas. Eso nos ayuda a orientar. Si vemos una pierna mucho más aumentada de tamaño, nosotros llamamos edematizada, o sea que retiene líquido, vamos a pensar generalmente que tiene una patología venosa, está reteniendo líquido porque hay éstasis de la sangre, no está retornando bien y eso nos ayuda a orientar. Por otra parte, no vemos ninguna varice gruesa ni tortuosa, son vasitos muy pequeños. Aquí tiene unos vasos, pero pues no se ven tan dilatados. Tiene muchas varículas, son varices pequeñas y estas que nosotros llamamos telangiectasias que parecen arañitas. Pero realmente pues al examen físico no se le ve algo importante pues. Bueno, mientras vamos a este corte de comerciales, nosotros le vamos a tomar la presión arterial bilateral, le vamos a tomar las medidas, que le vamos a, y ya el doctor Wilfer nos acaba de explicar todo lo que es la parte clínica, para que entremos en materia en lo que consiste el método diagnóstico ecodoppler, importante, fundamental para que ustedes se hagan siempre estos exámenes antes de acudir a una automedicación o a tratamientos estéticos. Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Continuamos en nuestro parque médico situado a media cuadra de la iglesia de la Pradera en este método diagnóstico de ecodoppler del sistema vascular, venoso y arterial. También en nuestro centro médico en Manizales, donde hemos tratado de reunirnos un grupo de médicos para hacer procesos de estudio, de prevención, antes de tratamientos, que es la finalidad que nosotros tenemos con estos programas para que ustedes entiendan la importancia de los métodos diagnósticos. Doctor Wilfer Molina Márquez, en este procedimiento, y ahora la parte, digamos, de apoyo diagnóstico, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, primero vamos a hablar, pues, retomar otra vez lo que le explicaba de la parte de la ecografía, ¿no? Aquí está una ecografía normal, como las ecografías que construyen para los bebés y bueno, donde vemos esto que llamamos escala de grises, ¿no? Entonces vemos la estructura de los tejidos en color gris, de negro a, pues, a blanco, escala de grises. Y aquí apreciamos algo que palpita ahí, que es una arteria. Las arterias son pulsátiles, las venas no pulsan. Esa es una diferencia entre la arteria y la vena. Por su parte, las arterias tienen las paredes más gruesas, más rígidas, por lo tanto son muy difíciles de colapsar con la presión. Uno las aprieta y no colapsan, vean. Son muy difíciles de colapsar, mientras las venas, como haría por ejemplo en este caso, las venas no pulsan. Las arterias, y las venas se colapsan fácilmente. Y aquí estamos en una arteria. Aquí estamos en una arteria. Nosotros le ponemos el color para verificar, entonces vemos que palpita, pulsa. Por otra parte, hay mucho este tinte rojo, como en los libros de anatomía, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la sangre se está acercando al aparato, este aparatico que tengo acá que se llama el transductor. La sangre se acerca y eso lo muestra en color rojo. Si nos vamos a buscar una vena, aquí está una vena, entonces la vena la vemos azul, igualmente como en los libros de anatomía. La vena azul, y la vena la podemos colapsar, nosotros ahí la colapsamos completamente, prácticamente no se ve. Mientras que con la arteria difícilmente podemos hacer eso, apretamos, pero ella sigue ahí.
Entonces hay una diferencia en ese sentido. Y ahí en la arteria se puede ver la calidad de la pared, si tiene aterosclerosis o no, si está obstruida, si está tapada, si tiene alguna placa. Efectivamente, entonces nosotros a través de esto que llamamos la escala de grises es que verificamos esto. Entonces miramos las paredes de las arterias, que sean paredes completamente lisas en este caso. Esto es diferente, que muchos pensarán que sí es igual a la arteriografía. La arteriografía es otro método de diagnóstico, en ese se usa los rayos X. Y es un método invasivo, tiene que aplicar un medio de contraste. En este caso no necesitamos medio de contraste, no es invasivo. Y de pronto aquí observamos una pequeña placa ateromatosa, pero esas son prácticamente normales para la edad de la paciente. Entonces no se ve ningún proceso arteriosclerótico avanzado a nivel pues de esta arteria que estamos examinando. Esa es la arteria femoral común. Esa es la parte que tiene que ver con la escala de grises, el Doppler color, que es esto de acá, que llamamos color por la coloración que da, y otra parte es la parte espectral que analizamos. Entonces para la parte espectral, Antes de llegar a eso, hubo un examen clínico completo, como ese los comentaba ahora, historia clínica, medidas, presiones arteriales, es decir, esto está en manos de un médico, donde hubo una historia clínica completa que hacemos todos los médicos. Ya luego de esa historia es que empieza este método diagnóstico, y ahí escuchan ustedes la vibración del eco cardíaco. entonces, estas ondas se someten a análisis. Aquí variar lo que llamamos la escala para medir las velocidades. En el caso de las arterias, nosotros siempre medimos las velocidades. Normalmente las velocidades se aumentan a nivel de las arterias cuando estas presentan obstrucción. Generalmente las velocidades estarían por encima de 150. Esto nos marca la velocidad, aquí más o menos alcanzan algo más de 100 centímetros por segundo. Cuando están por encima de 150, generalmente es porque hay un proceso obstructivo. Yo lo explicaría para que lo pueda entender fácilmente. Haga cuenta que usted tiene una manguera, la presiona, ¿qué pasa con el chorro? Aumenta la velocidad. En este caso, como decir, el chorrito iría hasta acá, pero si nosotros presionamos, obstruimos esto, el chorrito llegaría más arriba. Eso en cuanto a la arteria. Entonces seguimos explorando. Y al lado de esta está la vena. Vamos a ver la diferencia que hay. Entonces vemos que el color es diferente. Vamos a ver que la onda que nos va a formar es diferente. Ahí ustedes escuchan los sonidos, la diferencia entre arteria y vena. Como ven, como pueden observar, pues la onda es diferente, es una onda plana, y esa onda tiene unos cambios pequeños que están asociados a los movimientos respiratorios. Cuando el paciente inspira, entonces disminuye un poquito el flujo aumenta el flujo, y esos cambios se ven acá. Respire profundo, señora. Entonces sí, aquí la onda ya desapareció. Exactamente, ahí varía. Una de las pruebas que nosotros le hacemos al paciente es que el paciente puje. Cuando el paciente puja, la sangre trata de devolverse en sentido pues del corazón hacia abajo, o sea, nosotros decimos distalmente. Cuando hay alguna válvula mala, entonces vemos que la cantidad que se devuelve de sangre sería apreciable, y eso se vería acá en el espectro, en esta onda. Doña Belia, puje por favor. Eso. Entonces acá vemos una onda pequeña. Es una onda que se puede considerar normal porque algo de sangre se devuelve mientras se cierran las válvulas que tienen las venas. Entonces aquí vemos que es una onda muy pequeña, muy cortica. Si vemos que esta onda fuera amplia y larga y muy alta,
diríamos que esa válvula está fallando. Realmente son patológicas cuando las normales no superan el segundo. El estudio de miembro inferior empieza en la ingle. Exactamente, estamos en la ingle, aquí estamos en la ingle y vamos a seguir de aquí para abajo. Ya explicamos lo básico acá y vamos a seguir entonces nuestro recorrido por las arterias y venas de este miembro inferior de doña Evelia. Y siempre se hace bilateral. Siempre se hace bilateral. Siempre, todos los exámenes que nos solicitan generalmente siempre se hace bilateral. Este es un programa que estamos haciendo sin editar. Nosotros nos gusta mostrar tiempo real en estos programas lo que es el procedimiento de la consulta médica. Y lo hacemos de esta manera para que ustedes vean que hacerlo de una manera muy didáctica, para que lo vean que no es un método invasivo. Doña Evelia no manifiesta nada, porque es que esto es un método que no es invasivo, que no duele, que nada, simplemente son unas ecos que está grabando este equipo para poder mirar cómo está su sistema circulatorio en los miembros inferiores. Aquí en este caso estamos viendo un corte transversal de los vasos. Los vasos se pueden ver en forma longitudinal, como si nosotros viéramos una tubería de medio lado, un tubito lateralmente, se ve así. Y si lo vemos en un corte transversal es como si viéramos los tubos de frente, se ve redondos. Aquí en el caso volvemos a demostrar la arteria, pues se ve en colores rojo, cambia de rojo a azul porque está pulsando, y las venas siempre las veo en azul. Las venas nosotros las podemos colapsar, va a hacer una presión con el traductor acá y vemos que esta vena se colapsó, desapareció. La arteria sí no, porque las arterias tienen una presión más alta dentro de ellas y la pared de ellas es más gruesa, tiene más capas, tiene una capa muscular más gruesa, entonces no podemos colapsar. En el caso de que hubiera un trombo en esta zona, nosotros no podemos hacer eso, esa es una de las pruebas que hay. Bueno, seguimos. Otra cosa, a la arteria le da arteriosclerosis, a la vena no. Exactamente, la arteria está en un proceso de arteriosclerosis, la acumulación de sustancias grasas que se van acumulando ahí y van deteriorando. Por eso también es importante la parte de la historia clínica, porque hay procesos hay algunas entidades que aceleran el proceso de arteriosclerosis. Por eso es importante preguntarle al paciente si el paciente es diabético. La diabetes es un factor muy nocivo pues para las paredes arteriales, acelerar el proceso de arteriosclerosis, y otro es el tabaquismo. Entonces le preguntamos eso. En el caso de la patología venosa es más frecuente pues en el sexo femenino. Como decía el doctor, el número de hijos que ha tenido, entre más hijos, pues esas venas han estado sometidas a una mayor presión, por eso se dañan más. Si la paciente ha usado métodos anticonceptivos hormonales, pastas, inyecciones, bueno. Si trabajó mucho tiempo de pie. Si trabajó mucho tiempo de pie, como en el caso de doña Evelia. Entonces todo esto va deteriorando el sistema. Nos hay que preguntar la parte, laboral del paciente, cómo ha sido. Un paciente un maestro de escuela, por decir que tenga que tener horas y horas de pie, pues el sistema se va deteriorando, el sistema venoso. Una paciente sedentaria que no haga mucho ejercicio, todo esto deteriora el sistema arterial y venoso. Si Mauricio me hace una toma en la pierna de doña Evelia Rusi, pues él ya está descendiendo de la ingle, está bajando por el trayecto en el músculo donde va el sistema arteriovenoso. Sí, entonces ya bajamos acá, estamos en la vena, esta es la vena femoral, la arteria femoral superficial. Volvemos, revisamos nuevamente que sus paredes están lisas, no vemos unas placas ateromatosas que protruyan en forma importante hacia la luz del vaso. Se nos parece de buena calidad y vamos a volver a hacer el espectro otra vez. La onda espectral, muy buena. Realmente tienen tres fases, se llaman trifásicas, una fase acá, la otra fase acá, y acá se alcanza a notar, bueno, muy pequeña una fase aquí. Esto va variando mucho con la edad de los pacientes. Realmente pacientes después de los 50 años es posible que uno encuentre ondas solamente con dos fases, una fase acá, otra fase acá. Es muy importante en la forma de la onda también, nosotros analizamos todo eso, que no sea una onda muy roma, pues, sino que sea, aquí como se ve, unas espigas más bien puntuditas,
que no sea larga y ancha pues la onda, sino así puntuda como está en este caso. O sea, eso nos indica que hay una muy buena circulación arterial. Bueno, al lado de la arteria, entonces vamos a mirar también la parte de la vena. El examen Doppler venoso especialmente se prefiere hacer de pie por una causa fundamental, que es que cuando el paciente se pone de pie, la vena se dilata y se puede ir más fácil. Aparte de eso, tiene alguna patología venosa, se puede analizar incluso más fácil. Yo prefiero hacer en mi caso, sobre todo en pacientes después de cierta edad, la parte del examen de las venas que están aquí en la ingle y en el muslo y igual las arterias, hacerlo con la paciente acostada, porque pueden ver fácilmente, porque son vasos de buen calibre, entonces pueden examinar fácilmente. Aquí volvemos a ver en este caso la vena femoral. Vemos que tiene su onda normal, que cambia con los movimientos respiratorios. Vamos a pedirle a doña Evelia que puje doña Evelia. Igualmente forma una onda muy pequeña que corresponde un poquito de sangre que se alcanza a devolver mientras se cierra la válvula de la vena. Entonces hasta ahí va muy bien el examen. Seguimos descendiendo. Bueno, ahora vamos a pedirle a doña Evelia que se coloque boca abajo para mirarle la vena poplitea. Bueno, vamos a ir a este corte comerciales para que continuemos en este método diagnóstico para determinar si una persona realmente puede entrar en un procedimiento terapéutico, digamos estético, en los casos de procesos en miembros inferiores, y descartar patologías que nos digan y nos determinen si se puede o no llevar a cabo. Ya regresamos después de este corte comerciales. Continuamos con el doctor Wilfer Molina Márquez en este procedimiento de ecodoppler para poder determinar, para poder definir cómo están las condiciones del sistema vascular de la paciente y poder determinar si se puede o no hacer una cirugía de los vasos o de las venas en miembros inferiores o tratamientos estéticos, y entender también el porqué de esa sintomatología que muchos llaman problemas circulatorios, hinchazón, cansancio, calambres, edemas y toda esa patología de miembros inferiores. Bueno, seguimos acá, entonces ahora ya vamos más abajo en el miembro inferior, estamos detrás de la rodilla, donde están las arterias de la vena poplitea. Aquí tenemos la arteria pulsando, hacemos el espectro, tiene una muy buena onda. Ahí están las tres fases, 1, 2, 3 fases, tenemos onda trifásica, es una onda muy buena. O sea que quiere decir que una circulación arterial muy buena para la edad de esta paciente. Y al lado ya está la vena. La vena no se ve ahí porque la circulación en esta zona de la vena pues es un vaso ya más pequeño que los vasos de arriba, ahí se ve. Y hay una prueba que nosotros hacemos, especialmente a este nivel, para determinar con cualquier presión que yo le haga en la pantorrilla, de una vez aumenta el flujo a nivel de la vena poplitea, porque la sangre es expulsada, es comprimida hacia arriba en sentido proximal. Entonces vemos, en esto nos ayuda a determinar que no haya trombos. Si nosotros hacemos esta maniobra y no se aumenta el flujo a este nivel, quiere decir que hay una obstrucción, generalmente un trombo. Está comprimiendo, volvamos la parte poplitea. Ahí vamos. Entonces oprimimos acá y vemos cómo aumenta el flujo de una vez a nivel de la vena poplitea.
cualquier movimiento que hagamos acá, quiere decir que tiene una muy buena permeabilidad de esos vasos. Y eso se manifiesta también en la onda espectral. Vamos a poner la onda acá. Entonces vemos que aumentó inmediatamente el flujo a nivel de la vena. Entonces hasta ahí va muy bien doña Evelia. Ahí prácticamente usted está haciendo arterial y venoso. Arterial y venoso, estamos revisando los dos sistemas, arterial y venoso. Nos va a acompañar en esta parte del programa el doctor Fernando Calvo, que es la persona, doctor Fernando, continúe. El doctor Fernando Calvo, pues ustedes han visto, Fernando, por acá, yo hago estos programas, vuelvo y repito, sin editar, estamos en el consultorio con el paciente, lo hacemos de una manera didáctica, práctica, para que ustedes lo entiendan. Pues Fernando ha hecho muchos programas en nosotros para explicándoles a todos ustedes a través de Conexión Vital lo que es la enfermedad vascular de miembros inferiores. Pero cuando le remitimos pacientes a él para que le realice algún procedimiento en el sistema vascular de los pacientes, nosotros vemos que manda a los pacientes al ecodoppler. Yo quiero que hablemos un poco de ese proceso de la enfermedad vascular, doctor Fernando Calvo, y por qué muchos pacientes, antes de usted realizarle un procedimiento, los remite para que se les haga este método diagnóstico. Buenos días, amables oyentes. Buenos días, doctor. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, es vital y este examen es vital para el examen y para el tipo de terapia que nosotros realizamos con los pacientes. Porque como está tan difundido el método de la escleroterapia, la escleroespuma, y generalmente uno ve muchas veces dentro de las patologías de este tipo de pacientes que generalmente recurren a métodos en los cuales muchas veces no son los más adecuados y a los sitios que son los menos adecuados. Entonces generalmente la recomendación que se hace en este tipo de pacientes es que previamente a realizar cualquier tipo de procedimientos, llámese escleroterapia, llámese cirugía, llámese cualquier otro procedimiento, lo ideal es hacer este tipo de examen. Con este tipo de examen que se realiza, lo que nosotros vemos es cómo está nuestro sistema venoso. Es fundamental tener muy claro antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, porque no simplemente nosotros lo que observamos a simple vista son muchas veces unas pequeñas arañitas o como la gente llama, o las telangiectasias o las varices reticulares, y a diferencia de los troncos venosos que generalmente son los que muchas veces se llevan a cirugía, pero muchas veces la parte de lo que nosotros vemos con la aparición de las pequeñas telangiectasias, de los pequeños vasitos, nos dan indicación de algo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro sistema circulatorio a nivel de los miembros inferiores. Y es el sitio donde más se realiza ese tipo de patologías, precisamente por los cambios de presión, por los movimientos, por la situación de permanecer de pie, y generalmente lo que hemos dicho en los otros programas, ese es el pago que hacemos nosotros los seres humanos al hecho de habernos puesto de pie tan rápido. O sea, la evolución se ha hecho demasiado rápido, el ser humano rápidamente se puso de pie. Entonces esos cambios de presiones han llevado a que se genere ese tipo de situaciones, y ideal antes de hacer cualquier tipo de estos de procedimiento se debe realizar el ecodoppler venoso. Doctor Fernando, muchos pacientes, usted no, en la consulta es una consulta clínica médica muy amplia antes de empezar sus procedimientos, que es los tratamientos con espuma que usted lleva a cabo. Pero uno se da cuenta que a muchos pacientes usted no les empieza en la primera consulta la terapia, sino que les manda este método diagnóstico. ¿Por qué unos necesitan tan evidentemente este examen? Bueno, generalmente el examen físico muchas veces es evidente, y sobre todo por el tipo de sintomatología que el paciente narra y por lo que uno ve al examen físico. Y ya pues con la experiencia que llevamos nosotros dentro de este tipo de tratamientos, ya podemos muchas veces determinar en estos casos qué pacientes son tributarios de cualquier tipo de tratamiento que se realiza. Y generalmente en estos tipos de pacientes hay muchas veces está el antecedente familiar, el antecedente patológico de patologías previas, pacientes con procesos inflamatorios, pacientes con antecedentes de tromboflebitis,
pacientes con síntomas muy marcados, con edemas. Entonces, todo ese tipo de pacientes, cuando la patología se hace más evidente, generalmente estos tipos de pacientes requieren en forma adecuada realizar este tipo de examen. Doctor Wilfer, evidente ustedes veían en las imágenes que ella tiene unos vasitos, ¿cierto? Le estamos llevando a cabo el método diagnóstico a doña Evelia y todo nos ha mostrado que está bien, ¿entiendes? Que en ese proceso, digamos, arterial no hay una patología. En el sistema venoso, ¿cuál sería ese dictamen que se le podría ir dando para que ya el paciente con ese resultado, por ejemplo, pasara a manos del doctor Fernando Calvo y uno dijera, se le puede hacer un tratamiento con espuma, un tratamiento estético, que de una u otra manera le podría mejorar a ella esa sintomatología? Bueno, en el caso de doña Evelia, pues lo primero es descartamos acá la trombosis venosa profunda o secuelas de las mismas. A veces los vasos se han dañado, se han perdido sus válvulas por trombosis previas que ya tenía el paciente en otras épocas de su vida. Pero en este caso pues vemos que el sistema venoso está trabajando muy bien, tiene unas buenas válvulas, no se han dañado. Entonces lo que tiene ella son unas varices superficiales, no habría ningún problema pues en tratarle estas venas porque el sistema venoso profundo está bien y no encontramos otro tipo de venas que también se dañan, que se llaman las perforantes, que son las que comunican el sistema venoso superficial con el profundo. En el caso ya tampoco encontramos este tipo de venas. Es muy importante reportarle este tipo de venas al médico, en este caso, por ejemplo, al doctor Calvo, que la va a tratar, porque él necesita determinar exactamente dónde están estas venas perforantes para tratarlas y para evitar, en ese caso, recidivas de la patología venosa. Si no se tratan estas venas perforantes, la paciente pronto estará nuevamente con las venas dilatadas. Doctor Fernando, cansancio, dolor, edema, entumecimiento, toda esa patología, la gente dice tengo un problema circulatorio y está buscando una serie de ayuda terapéutica. Muchos son consultados porque es su especialidad, pero usted define ya en la consulta si se le hace o no el tratamiento con la escleroterapia. Sí, doctor, y es muy importante esa pregunta. Yo creo, doctor, a usted le pasa, al doctor le pasa que una de las consultas más frecuentes fuera de los problemas digestivos, el mareo, es tengo dolor de piernas. Y la gente siempre atribuye dolor de piernas al sistema venoso. Y no es la patología más frecuente que cause dolor de piernas. Hay muchos otros tipos de patologías a nivel de las extremidades inferiores que causan dolor. Y muchas veces uno ve ese tipo de pacientes, sobre todo de pronto la señora o pacientes de más edad que las trae la hija, que porque tiene unas venas muy gruesas. Entonces yo quiero que el doctor le opere esas piernas porque le están doliendo mucho. Uno les hace muchas veces el ecodoppler y uno encuentra y uno dice, bueno, le duelen, pero lo que dice el doctor, no hay signos de trombosis venosa, de pronto sea alguna incompetencia valvular, pero no se explica uno bien de que eso le esté causando el problema. Muchas veces estos pacientes se llevan a cirugía y el paciente sigue presentando el dolor. Y una de las cosas fundamentales que fue la que dijo el doctor, y por eso mucha gente dice, no se haga operar, que es que a mí se me reprodujeron, que la vecina se le reprodujeron, y ese es el cuento de todos los pacientes. O sea, los pacientes le tienen mucho miedo a la cirugía, por eso y a los procedimientos, que porque se les reproducen las venas. No es que se reproduzcan, sino que debido al problema, a la falta de tratar las venas perforantes, ese sistema colateral en el cual el sistema se hace desde el sistema venoso profundo hacia el superficial y vuelve a producir dilataciones, es lo que genera que de pronto en esos casos los pacientes nuevamente al cabo de los años vuelvan a aparecer, pero no siempre es atribuible el dolor de los miembros inferiores a el problema vascular, y por eso muchas veces lo primero que hace uno antes de someter a un paciente muchas veces de edad a los riesgos de cirugía es ensayar con los soportes elásticos. Si ese paciente nos mejora a nosotros con los soportes elásticos, pues probablemente ese problema sí se debía a su sistema circulatorio. Si no, hay que buscar otro tipo de patologías que le esté causando dolor en sus miembros inferiores. ¿Se dan cuenta por qué uno no se puede aventurar con su salud a buscar un tratamiento estético sin un método diagnóstico? La finalidad hoy de este programa es que ustedes se den cuenta que
una sola golondrina no hace verano, que se necesitan varios médicos y métodos diagnósticos para decirle a un paciente, se puede llevar a cabo tal procedimiento. ¿Qué evita esto? Complicaciones. Lo que decía Fernando, que es que se le reprodujeron, pues si no tenía un diagnóstico, si no le hicieron el tratamiento adecuado. Yo sé que este es un tema que genera muchas inquietudes, el tiempo corre, pero les dejamos unos teléfonos para que ustedes puedan resolver todas las inquietudes con el doctor Wilfer Molina Márquez, quien nos acaba de hacer este procedimiento diagnóstico, con el doctor Fernando Calvo, quien hace ya la parte terapéutica en nuestro parque médico situado a media cuadra de la Iglesia de la Pradera. Los teléfonos 330-3975, 330-3975 y 330-7104. Ellos podrán resolver todas estas inquietudes. Esto es en La Pradera, en Dos Quebradas, en Risaralda. Ojalá esto sea una ayuda informativa tan grande para todos ustedes, para que eviten esas complicaciones en aquellas personas que se están haciendo tratamientos estéticos en sus piernas, inyectándose en cualquier parte de sus venas y terminan con complicaciones serias porque no hubo un método diagnóstico como el ecodoppler. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No olviden 5 de la mañana y 7 de la noche en Telecafé y 11 de la mañana en Telepacífico. Gracias.